El talento aragonés se ha puesto una vez más de manifiesto en la primera jornada del conocimiento y de las competencias de Aragón, organizada por el Club Competio dentro de los actos de la Semana de la Persona Emprendedora. Este club pretende ser una plataforma de impulso a la innovación. La idea surge y va madurando a lo largo de mucho tiempo. Después de muchos proyectos realizados, unos con éxito, otros simplemente a título de iniciativas o propuestas que se han ido lanzando, y todo está relacionado con la importancia que puede tener el conocimiento, lo que sabemos hacer, que es la fuente, el origen de la innovación, y la innovación, las circunstancias nos obligan a que sea también el origen de la competitividad. La jornada se ha centrado en una idea básica. Existe una generación de trabajadores de entre los 25 y los 45 años que tienen unos rasgos propios y que por sus competencias técnicas y aptitudes personales son la clave para ser los gestores de la innovación en la pyme. El objetivo fundamental es poner en valor el talento que se atesora en esta tierra. Hombres y mujeres con iniciativas capaces de crear una empresa, de llevar a cabo la plasmación de un objetivo concreto, innovar y apostar por el futuro. Ese es el germen de la creación de empleo, de la competitividad y de un Aragón más moderno. Este Club Generación Competio es una plataforma conformada por expertos en distintos sectores y avalada por la Universidad de Zaragoza, la CREA, Índico, varios colegios profesionales oficiales y entidades de formación. La verdad es que la generación competitiva para nosotros es un tema muy importante, porque si hay algo importante en estos momentos en Aragón, yo creo que es especialmente el talento y el capital humano. Y en ese sentido yo creo que todo lo que se potencie desde los diferentes sectores o instituciones a la hora de que ese talento salga a la luz y de alguna forma permita avanzar en el cambio de modelo económico, yo creo que es un objetivo fundamental, y la universidad siempre va a estar apoyando ese tipo de iniciativas. El encuentro ha contado con destacados ponentes como Carlos Barrabés y varios debates. En todos ellos se ha destacado la importancia de la innovación como guía fundamental para el éxito. Aragón tiene talento, y lo que tienes que hacer para tener éxito depende de qué significa éxito para ti. Y esto es nuevo. Por primera vez en la historia tú puedes definir qué quieres hacer, qué es bueno para ti, ¿no? Y realmente este es el primer paso, ¿no? Crear personas a través de la educación, sin duda, con las habilidades y capacidades suficientes para saber definir su vida, ¿no? Su escalera, tener tu propia escalera. Y si no es una escalera, pues tener tu propio entorno, lo que tú quieras, ¿no? Y esto implica pues, cambios muy profundos en las personas, ¿no? Cambios en los valores, cambios en las capacidades. En definitiva, el mundo que se está construyendo es completamente nuevo. Esta jornada ha demostrado que dar importancia a la innovación es vital si las empresas quieren seguir siendo competitivas, y para ello los primeros que deben estar a la altura de las circunstancias son sus trabajadores.